El mundo, bueno, como todos los escritores por lo menos, comencé escribiendo poesía. Bueno, y una de las noticias que han ocupado las primeras planas del mundo tiene que ver con la muerte el día de ayer de Mario Vargas Llosa. Este escritor que parecería que no necesita más introducción, murió acompañado de su familia y sus seres queridos el día de ayer a los 89 años, así lo anunció su propio hijo. Y la verdad es que no puedo pensar en otra persona para describir la figura, el monumento, hay que decirlo, dentro del siglo XX y del siglo XXI que representa, que nuestro querido colaborador, mi querido Pedro Ángel Palou. Qué gusto tenerte, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Muchísimas gracias por invitarme a platicar de uno de los verdaderos titanes de las letras mundiales, no solo de las letras en español, y del último de los miembros del famoso grupo del boom literario latinoamericano. Una obra como la de Vargas Llosa imposiblemente deja un vacío. Lo vamos a seguir leyendo en 300 años. Sigue siendo una figura central de las letras latinoamericanas. Tiene al menos 6 novelas señeras. Muy pocos escritores pueden decir que mueren con un legado de tal tamaño como el de Mario. Un legado que empezó muy juvenilmente al ganar el premio Biblioteca Breve, recién inaugurado con su libro polémico, político, su novela sobre Leoncio Prado, La ciudad y los perros, que fue incluso quemado en un auto de fe en Lima. Wow. Decenas de ejemplares se quemaron, y que cerró con una novela el año pasado cuyo título no podía ser más curioso, ¿no? O más adecuado a lo que él estaba pensando ya en ese momento. Le dedico mi silencio. Es decir, wow. Él mismo termina su gran carrera diciendo: esto se acabó. Y también anuncia hace un año que deja de escribir columnas literarias y políticas en el país, y que se retira con su familia. Es decir, él mismo ya había cumplido un ciclo literario que muy pocos pueden, quizá en América Latina, muy pocos, Borges, Vargas Llosa y García Márquez, y quizá ahí llegando con ellos su gran amigo y el que creó el boom, Carlos Fuentes, serían los únicos de ese tamaño. Mira, oye, hablemos de las primeras veces, que eso es algo que nunca olvidas, Pedro, y es un aspecto personal. Lo conociste personalmente, tuviste la oportunidad de dirigir algunas charlas con él, de platicar con él, pero me gustaría 3 preguntas que hago a bote pronto que tiene que ver con las primeras veces. El primer libro que leíste de él, la primera vez que lo conociste también a Mario Vargas Llosa, y la primera vez que él te comentó algún libro, que te recomendó algún libro, Mario Vargas Llosa. Son 3 preguntas difíciles, sé que son a bote pronto, pero me gusta mucho eso, la relación también que a lo largo de estos años, Pedro, tú has hecho con muchísimos escritores, y bueno, pues incluido este premio Nobel. Pues yo creo que como muchos adolescentes leímos La ciudad de los perros. Yo venía en colegio jesuita, no un colegio militar, pero sí sentía mucho de ese abuso adolescente, de esta Bildungsroman, y fue la primera novela que leí. Y de ahí salté, curiosamente, sin haber leído La Casa Verde, salté al monumento que es Conversación en la Catedral, una obra que me ha influido mucho, incluso ensayísticamente. Yo empiezo un ensayo que se llama La culpa de México, diciendo cuándo se jodió México, de la misma manera en que empieza Conversación diciéndole al personaje de cuándo se jodió el Perú, que es la gran pregunta que se hace esta novela enorme, que en ese entonces, curiosamente, estaba publicada en 2 tomos por la editorial Seix Barral, y que luego tuvo este tomo monumental. Alfaguara, ¿verdad? Sí. Primero en Seix Barral, que era su casa antes de irse todos los del boom al grupo Prisa con Cebrián. Claro, tienes razón. Pero primero todos, y ese fue mi primer impacto. Luego lo conocí en la Feria del Libro de Guadalajara, como a muchos otros escritores, gracias a ese portento de feria que es la FIL. Y primero tuvimos una reunión, mi generación, la generación del crack, en privado, digamos, en una de las salas de autor. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa reunión? Es muy interesante porque cuando surge el crack,
una de las cosas que los periodistas, nunca el manifiesto del crack dice es que éramos parricidas y que queríamos matar al boom. Entonces, de broma, él en Salamanca ese año, en una cátedra que da, estaban ahí Volpi y Padilla, les dice, pues si ustedes son parricidas, yo sigo muy vivo. Estoy hablando del año 2000, ¿no? Y entonces, claro, empezó como una especie de defensa, pero terminó siendo bastante cercano a nosotros, y sobre todo creo que todos los recuerdan, ahora que he estado leyendo los obituarios, todos los recuerdan como un hombre de una elegancia y una gentileza enorme. Era un caballero con esta estatura enorme que tenía, con curiosamente, este tono agudo que tenía su voz, pero de una elegancia y de una... Entonces, él siempre, a diferencia de Fuentes, por ejemplo, de García Márquez, que eran mucho más dicharacheros, tenía una especie como de distancia educada de un caballero limeño, ¿no? De un señorito, aunque nació en Arequipa, lo sabemos, pero de un señorito de Miraflores, que tenía esta reserva de su vida personal, aunque finalmente, obviamente, con la figura que fue, esa vida personal se volvió pública. Sí. Esta sería mi primera vez de conocerlo, y yo llevaba esa vez, para mí, el ensayo más importante que se escribió sobre Flaubert, que se llama La orgía perpetua, y le pregunté que si de veras, que si era un truco literario o de veras le había salvado la vida leer Madame Bovary, porque él empieza ese libro diciendo que estaba a punto de arrojarse al Sena pensando que era un fracaso, y que fue a la pensión donde vivía, debía todo lo que te puedas imaginar, incluso de pagar la renta, y empezó a leer Madame Bovary y llegó justo al momento del suicidio de Emma con arsénico y dijo, no, yo tengo que vivir. Y me dijo, por supuesto, no es un truco literario. Los personajes literarios a veces son en la vida más importantes que las personas de carne y hueso, y Emma Bovary es y fue mi tabla de salvación. Ah, qué extraordinario recuerdo nos regalas, Pedro, de verdad, de verdad. Oye, y ha coincidido muchos, Pedro, y creo que todos coinciden. Hoy leía varias crónicas que fue de los escritores que escribían muy bien. Si es que es constante, tiene o sea, realmente en su obra no hay bajadas. En realidad es una literatura de una brillantez, de una coherencia, con personajes profundos, interesantes, dice, pero se repite y se repite. Es como alguien que batea 10 de 10 en home runs. Y decía, sí, no, es que o sea, juegos perfectos en cada temporada. Juegos perfectos en cada temporada. Y nos hacía una pregunta un televidente y un radioescucha que decía, oye, Pedro, ¿qué significa escribir muy bien? Significa algo que para Vargas Llosa fue importantísimo desde muy chico. Por un lado, una gran ambición literaria. Se tiene que tener una gran ambición literaria. Escribir es un perrísimo asunto, es dificilísimo. Pero por el otro, una constancia y una disciplina brutales. En eso era muy cercano a Fuentes. Escribían todos los días, regularmente, a la misma hora, la misma cantidad de horas. Vargas Llosa escribía 5 horas diarias todos los días de su vida desde que tenía 18 años, y lo cuenta en La tía Julia, cuando por un lado estaba escribiendo y por el otro, recuerden que Mario en ese momento, que es una novela autobiográfica, tiene 3 trabajos, y uno de ellos es ver si las tumbas del cementerio municipal de Lima coinciden el registro con la lápida. Uh-huh. Que es un poco siniestro el último trabajo de las noches, porque además eran las noches para poder mantener su vida con la tía Julia. Pero es de una constancia brutal. Tú lo ves en novelas políticas como La historia de Maita, en su, yo creo, obra maestra final, que es La fiesta del chivo, cuando muchos años después, frente a todos sus amigos que habían escrito este género o este subgénero de la novela latinoamericana, que es la novela del dictador, desde Yo el Supremo de Roa Bastos hasta El otoño del patriarca, y él escribe ya tardíamente esta obra maestra que es La fiesta del chivo. Pero una cosa que es muy curiosa, si tú cambias de perspectiva y ves que a veces políticamente y sus artículos políticos eran demasiado sesgados, los personajes políticos de su novela, curiosamente, de todas sus novelas, son de una complejidad ideológica, de una complejidad enorme, como somos los seres humanos. Entonces, siempre me quedaré con las novelas, me quedaré con un libro muy interesante, que es un libro biográfico, El pez en el agua, que es
donde cuenta su fallida campaña en 1990 frente a Alberto Fujimori por la presidencia del Perú. De verdad, insistimos, no podíamos pensar en alguien mejor, Pedro. Te agradezco infinitamente estos recuerdos. Al contrario, Javier, un placer y ojalá todos sigamos leyendo a Mario Vargas Llosa. Así será. Un abrazo, Pedro Ángel Palou, colaborador, escritor notable, hablando hoy de Mario Vargas Llosa. Gracias, Pedro. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.